Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 3. ¿Misas o ferias? Estoy mirando unas fotografías publicadas en diarios católicos que muestran la misa tal como ahora se suele decir. En la primera me cuesta saber de qué momento del santo sacrificio se trata. Detrás de una mesa ordinaria de madera, que no parece muy limpia y que no está cubierta con ningún mantel, dos personas de traje y corbata elevan o presentan uno un cáliz y el otro un copón. Por el texto me doy cuenta de que son sacerdotes y que uno de ellos es el capellán general de la Acción Católica, nada menos. Al mismo lado de la mesa, cerca del primer celebrante, hay dos muchachas en pantalones. Cerca del segundo, dos muchachos en jersey. Hay una guitarra apoyada en un taburete. En otra foto se ve el rincón de una habitación que podría ser la habitación de un hogar de jóvenes. El sacerdote está de pie, vestido con un alba de Tessé, vestido litúrgico de la comunidad protestante de Tessé en Borgoña, Francia, adoptado en toda la iglesia. Cuenta solo con el alba y la estola. El sacerdote con un alba de Tessé está frente a un taburete que sirve de altar. Encima de él se ve un tazón de barro, un vaso más pequeño de la misma materia y dos velas pequeñas encendidas. Hay 5 muchachos sentados sobre sus talones en el suelo y uno de ellos toca la guitarra. La tercera fotografía es de algo que tuvo lugar hace algunos años. El crucero marítimo de unos ecologistas que querían impedir los experimentos atómicos franceses en el islote de Mururoa. Entre ellos hay un sacerdote que celebra la misa en el puente del velero en compañía de otros 2 hombres. Los 3 están en pantalón corto y uno de ellos sin camisa. El sacerdote levanta la hostia. Debe ser el momento de la elevación. No está ni de pie ni de rodillas, sino sentado, mejor dicho, recostado apoyándose en el barco. Estas fotografías escandalosas tienen un rasgo común. Con la vulgaridad de la decoración, las cosas que se usan, las actitudes y el modo de vestirse, se rebaja la Eucaristía al rango de un acto cotidiano. Y sin embargo, las revistas denominadas católicas que se venden a la entrada de las iglesias no muestran estas fotos para criticarlas, sino al contrario, como recomendación. La revista La Vie, La Vida, considera que incluso todo esto no basta. Suele usar fragmentos de cartas de lectores para decir lo que piensa sin comprometerse. Así dice, y cito: la reforma litúrgica tendría que ir más lejos. Las repeticiones, siempre las mismas fórmulas y todo ese reglamento frenan la auténtica creatividad. Fin de cita. ¿Y qué tendría que ser entonces la misa? Cito: tenemos muchos problemas. Nuestras dificultades aumentan y parece que la iglesia se queda al margen. Solemos salir agobiados de la misa. Hay una especie de contradicción entre nuestra vida y preocupaciones de ese momento y lo que nos proponen vivir el domingo. Fin de cita. Seguramente se sale agobiado de una misa que intenta rebajarse al nivel de los hombres en lugar de elevarlos a Dios, y que, como no se entiende bien, no permite superar los problemas cotidianos.
Ese deseo de ir aún más lejos evidencia el deseo de destruir lo sagrado. De este modo, se le quita al católico algo que le es necesario y a lo que aspira, pues se siente movido a honrar y a respetar todo lo que se relaciona con Dios, y mucho más si se trata de la materia del sacrificio, que se va a convertir en su cuerpo y en su sangre. ¿Por qué se hacen hostias grises o morenas dejando un poco de salvado? Pretenden que se olvide la expresión suprimida en el nuevo ofertorio, Anc Immaculatam Hostiam, esta hostia sin mancha. Y sin embargo, eso solo es una pequeña innovación. Con frecuencia se oye hablar de la consagración de pan normal, fermentado, en lugar de usar exclusivamente obleas de harina blanca, como está mandado y lo ha recordado hace poco la instrucción Inestimabile Donum. Se han traspasado todos los límites y ha habido incluso el caso de un obispo norteamericano que recomendaba que se hicieran tortitas con leche, huevos, levadura, miel y margarina. La desacralización se extiende también a las personas consagradas al servicio de Dios, al desaparecer el hábito eclesiástico de los sacerdotes y las religiosas, al llamarlos con su nombre, el tuteo, el modo de vida profano, etc. Y todo esto en nombre de un principio nuevo y no, como pretenden hacernos creer, por una necesidad práctica. La prueba está en esas religiosas que dejan el monasterio y se van a vivir a la ciudad en departamentos alquilados, con lo que hacen un doble gasto, porque como se han quitado también el velo, tienen que ir regularmente a la peluquería, la coiffure. La pérdida de lo sagrado lleva también al sacrilegio. Un periódico del oeste de Francia informaba del concurso nacional de Majoret que se realizó en La Vendée, Francia, en 1980. Se celebró una misa durante la cual bailaron las muchachas y algunas de ellas dieron la comunión. Además, como colofón de la ceremonia, se hizo un coro en el que participó el celebrante, revestido con los ornamentos. No tengo la intención de dar aquí un catálogo de todos los excesos. Solo quiero dar algunos ejemplos para que se vea por qué los católicos de hoy tienen motivos para estar perplejos y hasta escandalizados. No estoy revelando ningún secreto. El domingo por la mañana, la misma televisión se encarga de difundir en todos los hogares la desenvoltura inadmisible con la que los obispos tratan el cuerpo de Cristo, como por ejemplo en la misa retransmitida el 22 de noviembre de 1981, en la que en lugar de copón se usaron cestos. Canastos que los fieles se pasaban unos a otros y que al final dejaron en el suelo con las sagradas especies que quedaban. En Poitiers, Francia, el Jueves Santo del mismo año 1981, una concelebración espectacular consistió en consagrar panes y jarras de vino sobre unas mesas de las que la gente misma se servía. Los conciertos de música profana organizados en las iglesias ya son algo generalizado. Se acepta incluso prestar los lugares de culto para conciertos de música rock, con todos los excesos que normalmente implican. Se han entregado iglesias y catedrales al libertinaje, a la droga, a las profanaciones de toda clase, y no ha sido el clero el que ha hecho después ceremonias de expiación, sino grupos de fieles que tenían motivos para estar indignados por esos escándalos.
¿Cómo puede ser que los obispos y los sacerdotes que favorecen estas cosas no tengan miedo de atraer sobre sí y sobre todos sus fieles la maldición divina? Esa maldición ya se manifiesta en la esterilidad de sus obras. Todo se pierde y se desorganiza porque al profanar así el santo sacrificio de la misa, ya no difunde ni transmite la gracia. El desprecio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía es el hecho más palpable con que se expresa el nuevo espíritu, que ya no es católico. Sin llegar a los excesos escandalosos que acabo de mencionar, ese nuevo espíritu se puede ver todos los días. El Concilio de Trento dijo de manera explícita y sin que quedara lugar a duda que nuestro Señor está presente en las partículas más pequeñas de la hostia consagrada. ¿Qué hay que pensar, pues, de la comunión en la mano? Cuando se usa la patena de comunión, incluso cuando hay pocas comuniones, siempre quedan partículas. Ahora, esas partículas se quedan en las manos de los fieles. De esta manera, la fe de mucha gente se resiente y, sobre todo, la de los niños. Ese nuevo modo de comulgar, si solo se va a misa a compartir el pan de la amistad, de la comida comunitaria y de la fe común, es natural que no se tomen demasiadas precauciones. Si la Eucaristía solo es un símbolo que materializa el simple recuerdo de un hecho pasado, la presencia espiritual de nuestro Señor, es lógico no preocuparse mucho por las migas que puedan caer al suelo. Pero si se trata de la presencia real del mismo Dios, de nuestro Creador, como lo declara la fe de la Iglesia, ¿cómo se entiende que se admita esa práctica y que incluso se fomente a pesar de los recientes documentos romanos? De ese modo se pretende inculcar una idea protestante contra la que se rebelan los católicos que aún no se han contaminado. Para imponerla mejor, a los fieles se les obliga a comulgar de pie. ¿Es conveniente ir a recibir a Cristo sin ninguna señal de respeto o de sumisión ante quien, como dice San Pablo, se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos? Muchos sacerdotes ya no se arrodillan ante la Sagrada Eucaristía. El nuevo rito de la misa los invita a eso. Me parece que solo hay dos razones. O un orgullo inmenso que les hace tratar a Dios como si fuesen iguales a Él, o la convicción de que no está en la Eucaristía. ¿Estoy juzgando las intenciones de la supuesta iglesia conciliar? No, yo no me invento nada. Miren lo que dice el decano de la Facultad de Teología de Estrasburgo, Francia, y cito: también se habla de la presencia de un orador o de un actor para expresar de este modo una cualidad que no es un estar ahí, topográfico. En definitiva, alguien puede estar presente por un acto simbólico que no está haciendo físicamente, pero que otros hacen en su honor por fidelidad creadora. Por ejemplo, no cabe duda de que el Festival de Bayreuth hace que Richard Wagner esté presente, con una presencia que es muy superior en intensidad a la que pueden manifestar algunos libros o conciertos ocasionales dedicados al músico. Me parece que es en esta última perspectiva donde conviene situar la presencia eucarística de Cristo. Fin de cita. ¡Ja! Comparar la misa con el Festival de Bayreuth.
No, no. Desde luego que no. No estamos de acuerdo ni con las palabras ni con la música.